Hola, ¿qué tal? Bueno, después de varios meses, bueno, regresan los talleres de Poesía Sub-25. En este caso es el primer taller de largo aliento que, bueno, va a durar hasta el mes de julio, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, casi, bueno, 5 meses, casi como un semestre universitario, algo así. Y bueno, en realidad me gustaría dar la bienvenida a toda la gente que esté viendo ahora este video. Fácil lo está viendo como que en la misma semana de publicación o lo están viendo de repente años después, décadas después, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en fin, es 13 de marzo, estoy empezando a grabar esta sesión y antes de empezar a tocar los temas un poco, bueno, sé que hay un grupo de 27, 26 personas que fueron seleccionados, que están siguiendo este taller a través de un grupo de Zoom y un grupo de WhatsApp que, bueno, voy a ir armando estos días. Y también va a haber un grupo que esté siguiendo el taller de una manera independiente. Todas las personas pueden, bueno, publicar, comentar sus inquietudes igual en las publicaciones de 3021, eh, o hablar con los administradores, con la gente que está dirigiendo este taller. Bueno, yo, esta vez soy yo, eh, para sus consultas, ¿no? Es decir, este taller puede tener seleccionados 27, 26, pero aún así es un taller abierto a todos. Todas las personas que puedan participar van a encontrar todos los materiales dispuestos online, gratis como siempre, ¿no? Y bueno, este es un viaje. Nada, es muy divertido estar acá, es muy interesante. Eh, un poco por qué este taller de nuevo, ¿no? O sea, nuevamente este es un taller de poesía, sub-25, enfocado en literatura de internet, enfocado, bueno, en esta cosa llamada hiperpoesía, que en sí es un concepto que yo me estoy inventando para definir un subgénero o una porción de la poesía electrónica, que en sí la poesía electrónica, la literatura conceptual, la literatura electrónica a estas alturas son muy, muy grandes. La hiperpoesía es específicamente esa porción de la literatura electrónica que ejecuta sus obras para su reutilización. Yo lo llamo, bueno, código abierto, pero también se podría llamar potencialidad. Potencialidad era como lo llamaban la gente de Oulipo, que de hecho vamos a hablar más rato de ellos. Este bueno, colectivo, no, este taller de poesía francesa de los 60. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué me interesa esto de la hiperpoesía, este código abierto, esta reutilización, esta publicación de una poesía que es memética, ¿no? Una poesía que está dispuesta a ser releída, reestructurada y reutilizada por el lector? Creo que el hecho de que esta poesía esté apareciendo en Internet es un asunto muy de izquierda, muy de una nueva configuración del mundo que obviamente aún no existe, digamos. Bueno, ahora van a ser las elecciones en Perú, no hay una propuesta política que sea remotamente cercana, que yo sepa tampoco en Latinoamérica, ¿no? No existe ahora una izquierda comunista que realmente se proponga intervenir en la lucha de clases sociales o, bueno, lo que se proponía la literatura de izquierda antes, que era cambiar el orden del mundo, ¿no? Más que todo ahora tenemos partidos de derecha progresista que dicen que son de izquierda, pero que en realidad son más que todo reformistas, ¿no? Bueno, en este caso en Perú está postulando Verónica Mendoza, que de hecho yo quiero que gane, creo que es la candidata más decente, pero aún así, ¿no? No es el deseo principal, ¿no? ¿Por qué tendríamos que conformarnos con lo real ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no aspirar a algo que aún no existe, pero queremos que exista, ¿no? O sea, de hecho, nosotros somos, bueno, escritores, poetas, somos los llamados a pensar desde esa irrealidad, irracionalidad, deseo de cosas que no existen. Es decir, no somos políticos, no somos burócratas. Nuestra labor es ser los locos, ¿no? Ser los locos que imaginan lo que no existe, que lo plantean y que de algún modo, que eso es algo que me parece súper interesante que siempre pasa en el arte, anticipan lo que vendrá, ¿no? Rambo de alguna manera anticipa toda el jolgorio y la aventura de la vanguardia de los años 20. Eh, siempre sucede eso, ¿no? Eh, y bueno, eso es como una pequeña introducción. En realidad,
el motivo de este taller sí es la literatura electrónica, pero también es el flujo político que significa esta literatura, esta hiperpoesía, este tipo de escritura donde se pasa de largo conceptos muy, pero muy definidos en la literatura, que son especialmente los métodos de reproducción y de prestigio, de capital que tienen ahora los autores. Este tipo de literatura se pasa de largo el copyright, se pasa de largo la figura del autor, la figura del genio, la figura del escritor que escribe solo. Muchas de las obras que vamos a analizar durante estos meses, si no todas, requieren de una participación activa de la comunidad. Eso también me parece muy interesante porque es algo que además se ha ido hablando desde hace al menos una década en lo que es el ambiente de la poesía latinoamericana. Hace 10 años más o menos, gente como Luna Miguel en España, gente como, no sé, Kevin Castro acá en Perú, ya hablaba de que había que perder esa verticalidad en la poesía, ¿no? Se empezaron a crear los primeros grupos de Facebook de literatura, como, bueno, el grupo de la Al-Lit, el grupo de los perros románticos en 2015, donde uno ya no sentía que estaba interactuando con, o bueno, uno no sentía que estaba frente a autores consagrados, porque uno podía interactuar con ellos, podías publicar cosas y ser leído por gente muy, muy lejana y con bastante prestigio. Si bien siempre había un pedido sobre quitar la verticalidad, este nunca se dio, bueno, al menos no por estos autores, que, bueno, Luna Miguel, por ejemplo, hasta ahora sigue ganando prestigio. Eh, no sé, los autores de la Al-Lit también al final se volvieron autores marca. Pero había ese pedido. Y yo siento que ahora ese pedido de vamos a quitar el escenario, todos van a estar en el mismo lugar, se ve reflejado en la forma de escribir, ¿no? Que ya no es solo vamos a tener un autor que no es creído y que te habla bien, sino en la misma obra de literatura, en el mismo poema, te invita a explorarlo, a cambiarlo, a modificarlo, a hacer algo de nuevo. No a ser una persona sentada y pasiva, sino estar ahí y ver qué puedes hacer con todo eso. Yo creo que el deseo de futuro es una cosa muy política, ese deseo de reorganización de las cosas, de la vida, desde la literatura, es algo muy, muy emocionante. Y bueno, es por eso que se plantea este taller también, explorar estas cosas, explorar también hasta dónde podemos llegar. Y bueno, eso, básicamente eso por ahora. De hecho, bueno, este taller el día de hoy más que todo es. Eso también me gusta esto, porque, bueno, generalmente los talleres eran de 3 sesiones y se apuraba bastante el ritmo de las cosas. Algunas cosas en específico solamente se mencionaban. Esta vez vamos a tener la oportunidad de ir lento, despacio, detenernos bastante en algunos temas que nos gusten mucho. Bueno, en sí he empezado con una especie de. Esta sesión va a ser como una especie de revisión del paleolítico de la literatura de Internet, ¿no? Eh, uno puede trazar una línea genealógica desde lo que es llamada la poesía conceptual, la poesía concreta, la poesía visual, hasta lo que es la poesía de Internet. De algún modo, en muchos sentidos, ya desde los años 60, 70, inclusive antes, ha pasado algo interesante porque han habido varios colectivos de poesía que en la forma en que planteaban la poesía, de alguna manera pareciera como si hubieran sido viajeros del tiempo, que predecían cómo íbamos ahora a interactuar nosotros con lo que es la cultura, el arte y la literatura. En este panorama de cosas paleolíticas, es interesante que uno de los colectivos de mayor antigüedad relacionado a la poesía conceptual, a la poesía visual, sea un colectivo latinoamericano, que es el colectivo brasileño Noigandres. ¿Qué fue Noigandres? Bueno, fue un colectivo que a mediados del siglo XX, bueno, exactamente en los años 50, un colectivo brasileño que se propuso renovar la poesía de una manera bastante revolucionaria. Es decir, el concepto detrás de esta ruptura o de esta innovación es que bueno, es traer la poesía concreta. ¿Cuál es el asunto con la poesía concreta? Que en la poesía concreta la visualidad es tan importante como la rima o el ritmo. La disposición de las palabras es tan importante, tan expresiva
cómo lo vendría a ser en la poesía, digamos, normal, antigua para ellos, eh, el ritmo, la rima y las figuras. Es por eso que esta poesía además es bastante abstracta. Bueno, en este caso estamos viendo un video que es como, bueno, una animación de los poemas concretos brasileños, que en este caso son simplemente, bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Letras B chica, que van pasando y que de un modo también van adquiriendo como ciertas formas. Un poco abrumador, de hecho, lo va a pasar. Ah, mira, y se vuelve la palabra velocidad, 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 velocidad. Estaba mareando un poco. Y bueno, acá hay uno más tranquilo mientras hablo. El poeta más importante de Noigandres es Haroldo do Campos, que luego él va a tener una larga trayectoria literaria. Él en los años 80 llega a publicar un libro llamado Galaxias, que está influido también por su participación en lo que es el neobarroco. Eh, bueno, su influencia en el movimiento neobarroco y de los años 80, que es un libro extraordinariamente bueno. Yo no he podido leerlo en su totalidad, pero he podido leer fragmentos de Galaxias en internet y es un libro muy, muy hermoso, muy abrasivo. Me parece que es una cumbre del neobarroco, igual que, no sé, Anteparaíso de Zurita o las obras de Néstor Perlonger, el argentino. Eh, yo sé que en muchos sentidos este tipo de literatura parece que no es literatura, ¿no? Es de hecho, está más, por momentos parece más centrada en lo que serían las artes visuales. Y puede ser que lo sea en parte. Y también puede ser de que muchas de estas experimentaciones de la poesía concreta brasileña que pasaron hace más de 50 años, ahora se vean como que muy burdas, ¿no? O sea, no sé, estos textos ahorita están animados, pero en el papel, comparados a la experiencia que uno puede tener, no sé, en un videojuego o en una película o inclusive en un poema electrónico en la actualidad, parecen como que nimiedades, parecen como bromas inclusive, ¿no? Pero creo que igual vale la pena pasar por esta escritura, revisarla, no con la intención de ser mimético a ella, sino con la intención de ver desde dónde sale esto, ¿no? El colectivo Ulipo, nuevamente, del cual vamos a hablar dentro de un rato, tenía como una de sus misiones colectiva, ¿no? El taller Ulipo tenía como una de sus misiones revisar la genealogía de dónde venía la literatura potencial para ellos. Y bueno, un poco creo que estamos haciendo ahora lo mismo, de dónde viene la hiperpoesía exactamente, que son todas estas cosas que han pasado y que nos llevan acá. Eh, bueno, en la actualidad los planteamientos de Noigandres, los planteamientos de la poesía concreta brasileña han sido adaptados bastantes veces, han sido aceptados también en sus respectivos países. Obviamente no es el tipo de literatura que la gente lea masivamente, pero es una concepción que ya está impresa. El conceptualismo latinoamericano no solo se limita a Brasil, ya en los años 60 se empiezan a hacer experimentaciones en Argentina, en México o en el mismo Perú inclusive. Así que siguiendo un poco también con estas rarezas latinoamericanas de hace mucho tiempo, o sea, literalmente quiero que tomen esto como mirar cosas muy lejanas ahorita. O sea, no es mi intención en absoluto decir estas cosas que pasaron hace 40 años son las cosas que debemos hacer o ni siquiera va a ser lo que va a tratar este taller explícitamente. Pero tómenlo como una introducción, como una revisión de gente que se planteó el futuro hace años, ¿no? Eh, y que de hecho miraban muy adelante. Una curiosidad que siempre me entusiasmó, o bueno, me atrajo, es este texto, bueno, este poema de Jorge Eduardo Eyelson, que es bueno, un poeta canónico acá en el Perú, que hace este poema, que lo voy a poner un ratito nada más. Este es, bueno, es un audio, es un poema conceptual también de los años de 1972, audio, pinturas, estructuras verbales para la voz. Amarillo, 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 amarillo,
amarillo, verde, 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 verde. Amarillo, 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 amarillo. Verde, 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 verde. Amarillo, amarillo, amarillo. Bueno, este texto de Eyelson, bueno, este audio, mejor dicho, este poema, hace cosas muy interesantes, ¿no? Porque no toma las palabras para crear metáforas, imágenes, una narrativa, sino va de lleno a pareciera pintar con las palabras, ¿no? O sea, de hecho, ese título de audiopinturas es como que muy explícito de lo que se plantea, ¿no? Uno siente que está pasando de tonos de palabras, como si fueran tonos de pintura, a tonos ligeramente diferentes. Y ese es el movimiento que tiene este poema. Como las palabras se van transformando por su propia repetición y por su propia pronunciación, ¿no? Me parece una cosa muy interesante, muy antigua además, del 1972. De todas maneras voy a dejar los enlaces para que ustedes lo revisen a sus anchas. Eh, lo que me entusiasma, por ejemplo, de este texto es que predice muchas cosas que Goldschmidt de ahí se plantea, es por qué deberíamos utilizar las palabras como las utilizamos hasta ahora en poesía, para hacer una narrativa, para crear un personaje, y si más bien utilizáramos las palabras como se utiliza en pinturas, los colores o las notas en música, hacerlas chocar simplemente, que este velo de cosas no sea tan explícito. Eso me gusta bastante de este texto. Quería también hablar sobre un texto que, bueno, ahorita no he encontrado imágenes en internet, pero voy a intentar, si no es escanear, bueno, voy a intentar escanearlo porque tengo el libro. Es un libro llamado Bereca de César Toro. Bueno, lo tengo en físico porque, bueno, me lo prestó un amigo. Es un libro muy interesante que es una novela en realidad, pero es una novela como si fuera un poemario de Martín Adán, como La Casa de Cartón, sumamente prosa poética, pero que está llena de dibujos, imágenes y copipasteos. Es muy similar a, por ejemplo, lo que hace César Gutiérrez en Bombardero, esta novela del año 2010 peruana, donde está llena de emojis, llena de, bueno, emojis no, pero de imágenes dentro del texto. No es que el texto se ve interrumpido para dar una imagen, sino iconos, logos, exactamente, logos de marcas dentro del texto. La tipografía está muy cuidada, muy trabajada, es muy variable. Eso, algo así, lo hizo César Toro, que bueno, es un poeta, un profesor con bastante trayectoria acá en Perú, con una afición muy marcada por la poesía concreta en los años 70 en Perú, que en ese tiempo obviamente la poesía concreta estaba muy en pañales. Eh, Voy a buscar imágenes de todas maneras para si puedo enlazarlo. Sí, yo creo que voy a poder enlazarlo para que ustedes mismos lo revisen. Es un libro también que, sin ser extraordinario, es una curiosidad también importante para revisar, ¿no? Cómo estas cosas estaban yendo formando hace casi medio siglo. El otro gran pilar de lo que es un pilar muy importante, creo que el más importante del conceptualismo latinoamericano de poesía de los años 60, 70, es este librito, que es una especie de manifiesto cuyo autor es Ulises Carrión. Este libro, del cual de hecho hoy día solamente vamos a tocar un poco porque vamos a hablar extensamente de este libro en la tercera sesión. De hecho, vamos a tener como tarea de aquí a 2 sesiones leerlo por completo. Igual es un libro, sé que acá salen 84 páginas, pero es un libro que se lee muy rápidamente y que creo que es muy necesario. Es un libro que muy sorprendentemente anticipa lo que es la poesía en Internet. El nuevo arte de hacer libros bueno, es un ensayo, es un manifiesto de Ulises Carrión
que se publica, si más no me equivoco, en 1972 también. En este libro lo que él se propone es enunciar un nuevo arte, una nueva forma de hacer libros. Él te dice de que los escritores, los literatos, no hacen libros, lo que en realidad hacen ellos es textos, que luego a través de un lacayo, a través de un editor, eh, se convierten en libros, pero ellos no controlan la disposición visual de en la cual se hace un libro, ni la disposición obviamente material, y que para él el nuevo arte es que el escritor deje todas estas partes relacionadas al diseño, al material, a disposición de otras personas, sino que él mismo se encargue. En el viejo arte, el escritor escribe textos y en el nuevo arte, el escritor hace libros. Él además dice que un libro es una secuencia espacio-temporal de signos lingüísticos o no. Un libro puede ser el recipiente accidental de un texto cuya estructura es diferente del libro. Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto. Este libro es muy emocionante, muy radical en su momento. Bueno, en esta edición, originalmente no está en esta, no fue hecha de una forma tan visual, pero esta edición la recomiendo mucho porque lleva a cabo esa visualidad de la cual habla Ulises. Yo siento que esto resuena mucho con la literatura de Internet porque de algún modo llama al autor a encargarse de todo el proceso de producción, no solo de escribir el texto y simplemente ponerlo en una estructura que ya ha sido pensada hace 500 o 600 años, sino encargarte de esta estructura, porque encargarse de esta estructura al final es también encargarse del modo de lectura que va a tener este texto, ¿no? Y eso de algún modo implica una creatividad mayor y también potencia una experiencia imaginativa en estos libros, ¿no? Y yo siento, esto se aplica mucho a Internet, creo, porque ya, al menos yo lo veo de esta forma, en la cual el escritor no puede seguir siendo alguien que hace un poema y le tiene que pedir a alguien que lo publique, sino él mismo tiene que hacerlo. Y en Internet de alguna forma es un sueño eufórico de lo que Ulises Carrión propone, porque en Internet todas estas formas de romper la secuencialidad, de utilizar la página al 100%, en este caso la pantalla, no secuencialmente, no de izquierda a derecha, sino como uno prefiera, es mucho más fácil, mucho más posible, es algo mucho más barato de hacer. De algún modo lo que Ulises Carrón se dedicó durante los años 70 hasta el final de su vida es promover lo que en ese tiempo se llamaban los libros arte, ¿no? Estos libros artísticos que en algunos casos eran poesía, en algunos casos eran simplemente, bueno, diseño gráfico, pero estos libros ustedes saben que son, bueno, bastante caros, ¿no? Bueno, de esa misma época, otro libro del cual vamos a hablar de acá unas sesiones es, por ejemplo, La Nueva Novela de Juan Luis Martínez, que es un libro que, por ejemplo, perfectamente calzaría con las ideas de Ulises Carrión. Y es un libro extremadamente caro. Es un libro que una vez creo que lo trajeron al Perú, costaba como $100 comprarlo. En Chile estoy seguro que está igual de caro. Son libros difíciles de consumir porque son libros difíciles de manufacturar y libros difíciles de adquirir. Y yo siento que eso en el fondo ha atrasado de algún modo la difusión de este tipo de literatura. Pero en Internet eso se salta de largo, ¿no? Porque no es necesario bueno, gastar un dinero muy grande en producción para saber programar algo interesante, algo que mueva el texto como quieres. Nuevamente, este libro, si es que ya lo quieren ir leyendo, lo recomiendo mucho. Es muy genial, muy interesante, muy bonito. Eh, Nada, es un librazo. Es una obra cumbre de la literatura conceptual, siendo un ensayo. Esta edición es muy interesante, la recomiendo. Vamos a hablar mucho más extensamente de este libro de acá a unas sesiones, así que por ahora lo voy a dejar ahí nomás. El último punto, pero muy importante, que bueno, no es latinoamericano, pero comparte la época de los libros, bueno, de las obras que hemos estado revisando esta última media hora. De hecho, no quiero extenderme mucho, no quiero que este video sea muy duradero. Es el famoso taller de literatura exponencial francés, el llamado taller Oulipo,
que es muy importante para hablar de poesía de Internet y muy importante para hablar sobre hiperpoesía porque de algún modo ellos ya tenían dentro de su escritura el llamado código abierto. A ver, quiero poner este libro de 100 millones de poemas. O era 100 mil millones, no me acuerdo. Eh, bueno, el taller Oulipo es muy interesante. Creo que anticipa muchas cosas que ahora a nosotros nos van a interesar bastante. Bueno, este libro que vemos acá es probablemente uno de los 2 o 3 libros más difundidos de este taller. Aunque creo que acá, claro, este es un libro que es un homenaje. Voy a cambiarlo. A ver, ¿dónde está el de verdad? Eh, Raymond Kenyon. Sí, muy bien. Y sale el mismo libro, porque este es un homenaje. Y bueno, pondré este video, que creo que acá sí sale. Este libro, por ejemplo, 100 mil millones de poemas, es un libro que se plantea Raymond Queneau durante los años 60. ¿Qué es este libro? Bueno, este libro son 10 sonetos que él escribe que están dispuestos en un libro donde los versos pueden ser intercambiados de esta forma. Acá lo va a mostrar si no me equivoco. Todos estos textos están escritos de una forma desplegable, como si fuera un libro para niños. Y entonces uno puede cambiar las combinaciones de versos y crear nuevos poemas. Y bueno, según Queneau, bueno, sí, según la matemática, esto significaba que este libro, a partir de 10 sonetos, generaba 1.000 millones de poemas. Y que, bueno, él de hecho en su prólogo a este libro dice que aproximadamente tomarían, creo, como unos 80 años leer todo el libro en su totalidad. Eh, y bueno, además, obviamente es un libro que uno no se puede leer de una forma lineal, ¿no? O sea, es como decir, ¿dónde empieza el libro? ¿Cuál es el primer soneto? ¿Cuál es el último soneto? ¿Cómo se lee esto? Este libro es un pilar iniciático de lo que va a ser la llamada literatura potencial de Oulipo, donde el libro o el arte, el poema, no está acabado al 100%, sino depende de la interacción y de la exploración del lector para que para que este poema llegue a ser potencial, llegue a existir en todas esas dimensiones que el autor se propone. Esta potencialidad, bueno, requiere mucho de que la obra esté abierta a su manipulación, a su exploración. Este libro, bueno, si más no me equivoco, es de 1962, es cuando Oulipo empieza a gestarse con Raymond Queneau, con varios autores franceses, Georges Perec, si más no me equivoco, está ahí. Este se llama Georges Perec, que es La vida e instrucciones de uso. Que luego también, sí, es Perec. Bueno, lo que Oulipo de antemano va a aparecer en un contexto muy que uno podría pensar que es muy difícil que ellos hubieran aparecido en un contexto así. Ellos aparecen en la Francia de los años 60, es cierto, ya estaba cerca el postmodernismo, el postestructuralismo, estaba cerca el pensamiento de Foucault, estaba cerca el pensamiento de Deleuze y Guattari, pero aún esta nueva filosofía francesa de los años 60 de Barthes todavía no estaba tan posicionada como, bueno, luego estaría, ahora es casi canónica, se podría decir. Eh, Oulipo planteaba el abandono de la poesía política sartreana y la idea del genio romántico, que de hecho es una idea que está muy entrelazada con la poesía, bueno, con la literatura comprometida política, ¿no? Era el tiempo de las grandes novelas, la gran novela latinoamericana, la gran novela americana, la gran novela europea, y obviamente todas estas grandes novelas estaban compuestas por grandes autores, ¿no? Por hombres en su mayoría que representaban a su época y que tenían la inspiración de su época, que iban a las calles, a la bohemia, a acumular experiencias para luego, en base a esa inspiración, en base a ese genio, escribir las grandes obras de ese tiempo.
Oulipo se pasa todo eso de largo. Más bien, Oulipo, de antemano, te dice de que esa idea del genio no existe, que la literatura más bien es una cosa que se puede decir de una escritura compartida, como en este ejemplo del libro de los 1.000 millones de poemas. Uno también podría decir, ¿y a quién le pertenecen todas esas combinaciones de poemas si no es que más a los lectores que al autor? Si al final el autor diseña 10 sonetos, pero estos 10 sonetos tienen su potencialidad de ser millones, ¿no es más el autor de alguna de esas combinaciones el lector que el autor mismo? Yo creo que sí. De algún modo, Oulipo lo que hace es desacralizar la literatura al revelarla como un lugar de producción tallerística, un lugar inclusive de, bueno, reproducción memística, aunque bueno, en ese tiempo no usaban esa palabra, y lo contrapone a la idea del genio, a la idea del autor. Eh, Raymond Queneau, todos estos autores más bien creían que la literatura se enriquecía al ser manipulada, exteriorizada por los lectores. Yo veo también a 100.000 millones de poemas como el primer bot. De hecho, hay una versión, si más no me equivoco, de virtual. Es como un bot. No lo encuentro. Es como un bot porque básicamente lo que hace es darte un poema en base a lo aleatorio que encuentra. No lo encuentro. Debí tenerlo a la mano. Bueno, igual lo voy a buscar y lo voy a poner en los enlaces en el video. Eh, ¿Qué otras cosas caracterizaban a Oulipo? Oulipo se basaba mucho en métodos, en restricciones, mejor dicho, derivadas de la ciencia y de la matemática. Dentro de Oulipo había muchos autores que venían de la matemática. Y bueno, lo que ellos se proponían era crear nuevas formas en base a restricciones. ¿Qué son las restricciones? Bueno, las restricciones eran métodos de composición eh, para crear nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizaban mucho el lipograma, que es si más no me equivoco, o sea, voy a traer el libro para no equivocarme. Ya, ahora sí. Bueno, este es un libro, tengo el libro de Oulipo de caja negra que lo recomiendo. Igual voy a intentar escanearlo para pasárselo a todos ustedes. Lipograma. Bueno, al final del libro viene con una lista bueno, la mayoría de las restricciones que inventaron los autores de Oulipo para crear nuevas formas de composición. Lipograma. Se trata de un texto en el cual el autor se impone no usar jamás una letra o varias. Están proscriptas todas las palabras que contienen esa o esas letras. El texto puede tener extensión diversa. El ejemplo más célebre del lipograma es la novela La disparición de Georges Perec, en la cual no se utiliza la letra E, la vocal más usada en francés. Tienen muchas formas de composición. Por ejemplo, escalera. Dos palabras de igual longitud, preferentemente antonómicas, deben unirse a través de una sucesión de palabras que difieren una de la otra por una sola letra. A ver, otra más. Hay bastantes. Hipernovela. Una hipernovela es una máquina de multiplicar los relatos. Si una noche de invierno en un viajero de Italo Calvino es un ejemplo de hipernovela escrita por un solo autor, incluso aunque la figura del autor se encuentre fragmentada y recompuesta a lo largo de la obra. Los viajes de invierno constituyen un modelo de hipernovela colectivo. El punto de partida es la novela homónima de Georges Perec, publicada en 1979. De 1992 al presente, una veintena de novelas escritas por 15 miembros de Oulipo han prolongado ese primer relato, haciéndose de manera más o menos próxima de los relatos anteriores. Algunos están ligados por variaciones en el título o retoman las situaciones o lugares. Había uno más que era como monovocalismo, en un lipograma en el cual están prohibidas todas las vocales excepto una. Ejemplo: nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Bueno, ¿por qué hacían estas cosas los Oulipo? ¿Porque estaban loquitos? No. Bueno, de hecho sí, pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón de esa locura? Ellos planteaban de que la lengua de antemano ya tiene restricciones y ellos decían de que estas restricciones, en lugar de apagar la creatividad o la imaginación, más bien la hacían florecer. Una cosa que ellos odiaban
de la literatura de ese tiempo era el surrealismo. Ustedes saben que el surrealismo y Oulipo comparten un ambiente lúdico, pero el surrealismo es puro azar. Los escritores surrealistas se sentaban y simplemente hacían eso llamado, ¿cómo se llamaba esto? Estos monólogos internos, la escritura automática, sentarse y escribir absolutamente todo. Ellos se guiaban bastante por el azar. En cambio, los Oulipos se declaraban como autores anti-azar, autores que lo que hacen es crear laberintos desde los cuales puedan salir. Bueno, ellos se decían ratas que crean los laberintos de los cuales se proponen salir. Eh, es una literatura muy interesante. A finales de los años, si no me equivoco, es el año 1979, donde en base a muchos de estos métodos, Georges Perec publica la novela más famosa del movimiento Oulipo, que es movimiento, nuevamente, no es un movimiento, el taller Oulipo, que es La vida, instrucciones de uso, que de hecho tiene un título muy oulipiano, que bueno, básicamente él se propone imaginar un edificio del cual le quitan la fachada y él empieza a describir todo lo que ve en cada cuarto. También, esa novela la tengo en PDF, la voy a compartir también para los que les dé curiosidad. También está la novela, bueno, que ya mencionaba, ¿no? La novela hipertextual de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Eh, Me parece también bastante interesante las cosas de Oulipo. Creo que de todos los textos que hemos revisado hoy, los que tienen más actualidad hasta ahora en sus conceptos son las propuestas de Oulipo y las propuestas de el nuevo arte de hacer libros. Creo que hay un gran mérito en ambos. Son como Oulipo o Ulises Carrión se sienten como realmente Terminators que hubieran viajado al pasado desde el futuro, desde un futuro desde el cual todavía no llegamos a hacer estas cosas, ¿no? Estas cosas en papel. También es muy interesante porque Oulipo, Ulises Carrión predicen mucho del Internet de ahora. Toda esta potencia, básicamente 100.000 millones de poemas es un bot de poesía en papel dispuesto a estas posibilidades, ¿no? Claro, obviamente también tendríamos que hablar que en Internet hay muchas cosas que cambian. Esa colectividad de la cual estos autores se proponían está mucho más avanzada allá en Internet. Pero bueno, no quiero extenderme más. Ha sido un gusto estar acá. Esta es solamente la primera sesión. Espero sus comentarios. Vamos a discutir esto en el grupo. Y nada, es el inicio de un viaje. Esta ha sido una revisión al paleolítico de la poesía de Internet, a la poesía electrónica, con cosas muy, muy antiguas que probablemente nunca escribamos nada parecido a eso porque probablemente no tengamos ganas de hacerlo. Pero creo que nos sirven como eslabones, como revisar de alguna manera de dónde venimos, no con un afán de repetirlo en absoluto, nada de retromanía, nada de culto, nada de fetiche, pero inclusive las vanguardias más vanguardias tienen su tradición. Todo lo que hacemos está basado en algo, porque nosotros no escribimos solos. La lectura, como dice Cristina Rivera Garza, es la forma más, no, la escritura, perdón, la escritura es la forma más radical de lectura. Y estos autores de algún modo toman la literatura de un modo mucho menos solitario, mucho más compacto con las comunidades. Y nada, un gusto estar aquí y nos vemos en una semana.